Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, pero además de presidente de la PUCB, profesor universitario en ejercicio en la propia Casa de Estudios. Bienvenido, gracias por acompañarnos, profesor. Gracias por la invitación, un saludo a quienes están en el estudio y a todos que nos escuchan. Muchísimas gracias, profe, y gracias por atendernos. Le queremos preguntar sobre estos cambios que ha hecho el jefe del Estado, Nicolás Maduro, en su gabinete y particularmente el nombramiento de una nueva autoridad, una nueva cabeza en el Ministerio de Educación Universitaria. ¿Cuáles son los temas, los puntos que en su opinión debería encarar en una primera instancia el nuevo ministro Ricardo Sánchez? Bueno, es decir, lo primero que tendríamos que decir nosotros es que no guardamos mayores expectativas, porque, es decir, a la educación superior en este país hace falta no un cambio de ministro, sino un cambio de política. Y no hay razón alguna para sospechar de que eso va a ocurrir. Ha sido reiterado. Podemos superar la docena de ministros de educación universitaria en una década y la misma política, es decir, que se traduce básicamente en cercenar la autonomía a través de absorber competencias que son propias de las autoridades universitarias, en limitar las elecciones de autoridades en buena parte de las universidades, bueno, a excepción de la UCB que se pudo realizar, pero sin embargo se postergó casi 14 años. Y en general a tener a los universitarios en trabajos que desestimulan la carrera académica, el mérito y que someten a la pobreza. Entonces no creemos que... ¿No le da el beneficio de la duda? Por ser una persona que se incorpora al gabinete, viene de otro sector político, no viene del PSUV. Bueno, es que uno pudiera decir, creo que no cambia mucho dárselo o no. Es decir, ahí al colocar los problemas que estoy señalando, indico lo que tendría que trabajar. Tendría que trabajar cualquier ministro. Tendría que trabajar el problema de las remuneraciones del sector universitario para no seguir perdiendo capital humano, especialmente capital humano de alta capacitación, porque eso es la pérdida del patrimonio científico del país. Claro. Debería trabajar el tema de la renovación de las autoridades universitarias, en donde se eligen autoridades universitarias no ocurre desde el 2008, o sea, desde el 2012 están vencidos, entonces acumulamos un retraso de casi 12 años. Tendrían que trabajar el tema del presupuesto y poder transferirlo a las universidades, en vez de estar haciendo 1, 2, 3, 4, 5 misiones para el sector universitario, que se traducen más en actos y en otorgar y en donar algunas cosas que en realmente en generar que sean las universidades quien lo gestione, en estar estableciendo comisiones especialísimas como ocurre en nuestra universidad con la denominada comisión presidencial. La universidad pudiera, con los recursos que le asignan a ellos, nosotros somos de los que decimos que podemos hacer 3 veces más y en forma mucho más cristalina, porque tendríamos que rendirlo como se rinde anualmente a través de la memoria y cuenta que van a la Contraloría General de la República. Entonces, sí, no guardamos ni mayores expectativas. Nosotros somos absolutamente claros de que, bueno, si no hay un cambio de políticas, no hay cambio en el destino de la educación universitaria y en general todo el contexto del país. 2:17 de la tarde, estamos conversando con el profesor José Gregorio Afonso. Profe, por ejemplo, hablemos de salario, que es uno de los temas sobre los cuales la PUCB ha reiteradamente llamado la atención. ¿Cuál debería ser el salario justo para el sector universitario? Pensando en que hay una nueva autoridad allí, vamos a recordar cuáles han sido los planteamientos, si le parece. Bueno, en primer lugar, lo que tendría que haber es salario. Es decir, ¿qué significa esto? Que dejar a un lado la política de bonificación salarial. Y luego puedes tratar el tema del monto y discutirlo con cualquiera. ¿Por qué? Porque al tú bonificar al sector universitario, lo desestimula. Pongo un ejemplo, es decir, nosotros recibimos $60
$90, perdón, por el concepto de guerra económica, un bono de guerra económica, y 40 por bono de alimentación, son $130. Bueno, eso lo recibe el profesor titular de más alto nivel como el obrero grado 1. Claro, que usted dice que desestimula, ¿no? Claro, porque si yo soy un profesor de un escalafón dado y ascender al escalafón siguiente amerita esfuerzo, amerita someterme al escrutinio de jurado, a todas las exigencias académicas del caso, y al final da igual, entonces no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos tener en forma sistemática el ascenso de nuestros profesores, el desarrollo de la investigación. Ahorita decían que iban a traer profesores iraníes, rusos, chinos. ¿Qué piensa sobre esto, sobre este anuncio del jefe del Estado de que vendrían profesores de otras nacionalidades? Bueno, que ahí estamos como los discos de acetato, cuando se pegaban, el disco se rayó. ¿Por qué dice eso? Bueno, también a lo mejor por un desliz de la contemporaneidad, porque de la mía, porque eso ya fue ofrecido hace años atrás, y eso no, si tú te preguntas si lo vas a traer en condiciones especialísimas, ¿a partir de qué esas condiciones especialísimas? Ese talento no existe aquí. Claro. Y si lo vas a traer en las condiciones que tenemos nosotros, no será más que una declaración, porque no van a venir, lo que usted piensa. Bueno, es que no van a venir de ninguna manera, de ninguna manera. Es decir, el salario en naciones donde, digamos, que lo traigan de China, es decir, que nosotros, ¿cuánto puede ser el salario mínimo en China? 400, de 400 a $500, con toda la situación que hay de desregulación laboral. Bueno, van a venir acá, bueno, imagínate cuánto sería el profesor universitario, pudiera estar entre $1,500 y $2,000. Si va a venir aquí a ofrecerle 130, haga lo que haga. Y si lo va a traer en alguna condición especial, tú tienes que decir, bueno, este profesor viene porque sobre esta área de conocimiento en el país no tenemos a nadie más. Claro. Entonces, algo muy especial y con una retribución que usted dice que deberían dársela a los locales, ¿no? Claro, mira, la gestión de la educación superior en cualquier nación es un tema verdaderamente complejo. Ha venido creciendo la integración, la creación de bloques regionales, el espacio europeo de educación superior, Mercosur y su espacio de educación superior, lo tuvimos con la Comunidad Andina de Naciones, todo el tema de la acreditación nacional e internacional. Son asuntos que demandan alguna complejidad mayor, que, bueno, los nombramientos por lo menos no tienen el recorrido en gestión universitaria que te pudiera indicar que bueno, eso pudiera hacerse. Profesor Afonso, fíjese, usted dice que el nuevo ministro, nos referimos a Ricardo Sánchez, debería garantizar salarios y no bonos. ¿Salario de cuánto? ¿Qué sería una retribución acorde con la responsabilidad y que pueda detener la deserción que usted mismo ha denunciado? Bueno, nosotros hemos hecho un planteamiento que durante los últimos tiempos es que haya un salario mínimo de $200 para todo el país, con su incidencia en el sector universitario. Eso supondría, en términos redondos, si fuese ese el aumento, 200 mínimo y la diferencia como punto de partida, escala, ¿no? Claro, como punto de partida para ir reconstruyendo el salario, para ir debatiéndolo, etcétera, etcétera. Colocaría a un profesor que está iniciando su carrera, el primer escalafón, el primer nivel, con una dedicación full time, tiempo completo, dedicación exclusiva, en $876. Y el que está culminándola, que sería el profesor, nosotros lo denominamos titular, estaría en 1,365. Eso sería un margen para nosotros, creemos, razonable, financiable con los recursos que hay en el país. Bueno, si aún quedan de la onerosa campaña, bueno, que sean dedicados a eso. Por supuesto, al final estamos hablando de reconstruir el salario, pero tú sigues escuchando
voces que hablan es de, bueno, de bonos especiales. Por ahí no van las cosas. Es decir, esos son extraordinarios, pero eso no puede ser la política ordinaria en materia salarial. ¿Cómo se detiene la deserción en el sector universitario? Es decir, ¿qué puede detener esta pérdida que hemos experimentado de los profesores? Bueno, en primer Además lugar, del salario. Mejores condiciones de trabajo en general. El salario es una. Financiamiento de proyectos de investigación, financiamientos de programas de becas de formación en el extranjero, apoyo a las publicaciones, dotar a todas las instituciones en forma sistemática de todo lo que permita ponernos al día con las TIC, bueno, generar espacio para la docencia, en general, apoyar a la función universitaria global. Nosotros tenemos mucho tiempo con esas variables suspendidas o reactivadas con muy poco alcance. Ahorita, claro. El año pasado hubo una reactivación y parte de este año, pero aún tiene que ser más, tiene que ser sistemática y tiene que ser definida por las universidades, porque ahí vuelvo a lo que estaban de las competencias. Ok, sobre la autonomía también, ¿no? Claro, para definir hacia dónde vamos. Nosotros teníamos en nuestra universidad más de un centenar de profesores en promedio formándose en el extranjero año a año y financiados por programas que llamábamos becas sueldo doctorado, en realidad. Y todo eso desapareció porque la educación universitaria no es incompatible con los conceptos de autarquía. Ahí estaba hablando yo ahorita del espacio europeo de educación universitaria, bueno, con alta movilidad, internacionalización, donde los estudiantes pueden cursar un parte de su pregrado en un país y culminarlo en otro. Para eso hay una estructuración de los currículas con una formación específica y una general. O sea, un conjunto de cosas que demandan la integración, el encuentro, mucho más fecundo y más factible en el momento actual con todo el desarrollo de las TIC y con todo el aporte que en esa materia nos dejó la pandemia, porque también nos obligó a interconectarnos e interactuarnos de forma más eficiente con nuestros pares, pero con una política de integración del país. Entonces, bueno, si el país no está en Mercosur, si el país no está en la Comunidad Andina de Naciones, si al país no le importa el contexto internacional, bueno, nosotros la esperanza sobre que en materia de educación superior vamos a estar mucho mejor es casi que un ejercicio metafísico. Si el ministro los llama, usted, por ejemplo, en su caso, presidente de la PUCB, ¿usted acudiría? Bueno, nosotros estamos en una institución del Estado, si el gobierno está en ejercicio, si nos llama, efectivamente podría asumirse, solo podría asistirse. Solo diríamos, porque en primer lugar que eso también parece bastante difícil, porque podemos ¿Piensa que no los van a convocar? Bueno, y no por una locuración ni ningún prejuicio, sino porque esa ha sido la política. Siempre hemos sido recibidos por funcionarios, digamos, de nivel intermedio. Y en segundo lugar, si nos llama, uno diría, bueno, esperaríamos que sea llamarnos para resultados, para mostrar voluntad de cambio. Pero bueno, cuando llegue el momento lo veríamos y reconociéndonos, es decir, nosotros creemos que tenemos gremios, tenemos nuestra federación, tenemos nuestras asociaciones y ellos requieren algún nivel de formalidad para la convocatoria. Buena parte de los últimos 3 ministros han sido a nuestra universidad. Bueno, esperemos a ver qué pasa, a ver cuál es la expectativa en relación con esto. Pero sigo insistiendo en alguna idea, es decir, no hay posibilidad de mejorar la educación universitaria sin un cambio en la política universitaria. Es decir, los cambios de ministro en ningún caso hasta ahora han demostrado un cambio de política. Profe, vamos a cumplir, si la cuenta que lleva la PUCB, si no me falla la memoria, 900 días sin aumento del salario mínimo. Sí. ¿Cuándo se dentro cumple? de 3 días. Vamos ya camino a 3 años. Es decir, y 3 años, lo paradójico de esto es 3 años con un gobierno que en ese mismo tiempo, cada vez que puede, dice que han hecho un milagro económico, que han arreglado Venezuela, que la cosa creció.
Es decir, efectivamente los trabajadores y sus necesidades no les son prioridad. ¿Cómo han sido esos 3 años? Bueno, 3 años de precariedad, 3 años de pérdida de nuestro capital humano, de profesores que se van, que se dedican a otras labores, que se llenan de pluriempleo, 3 años donde el trabajo pierde valor, donde las universidades se vacían, donde las cátedras se cierran, las menciones también. Es decir, 10 años donde ha perdido valor el trabajo y el conocimiento. Porque mientras los gobiernos tienen que entender que la educación universitaria no es un gasto, es una inversión. Y que buena parte de la producción científica, no buena parte, estamos hablando de más del 80% de la producción o de la investigación en el país durante décadas, en cualquiera, la hacen las universidades. Luego tiene centros de investigación independientes, como el IBI, que me explico, sí, donde hacen investigación también, pero estoy hablando en volumen, que el volumen fundamentalmente es en las universidades. Claro. Y, Sí. No, profe, es que se nos termina el tiempo y hay un nuevo ministro del Trabajo y al nuevo ministro del Trabajo le corresponde, le va a caer, digamos, la papa caliente de estos 3 años sin aumento salarial. ¿Qué le diría Eduardo Piñate para finalizar? Que no lo haga como lo hizo siempre. Es decir, es que no guardan, es servir pasado en copas nuevas. Es decir, profesor. Bueno, no tiene, usted no tiene ni siquiera la ilusión de que podría haber algo diferente. Bueno, ha disminuido la credibilidad en el país, claro, en las instituciones en el país, y yo vivo en o sea que tampoco, también he sido uno de los que ha disminuido esa credibilidad. Y luego, bueno, es decir, parte de esta política laboral la instrumentó el mismo ministro que vuelve. O sea, claro. Por lo menos el de educación universitaria no ha sido ministro antes. Entonces, bueno, tú podrías decir, bueno, no ha sido ministro, pero el otro fue ministro. Es decir, que no vuelva a ser Eduardo Piñate, pues que sea, o que vuelva a ser, haga algo distinto, porque no vamos a hacerlo, vamos a ubicarlo y ponderarlo de manera más acertada, que su política en materia laboral sea distinta a la que instrumentó. Gracias, profe. Gracias por atendernos y feliz tarde. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Feliz tarde, profe. 2:30.